Kids Talks es un podcast organizado por Kids Corp, la compañía KidTech líder en América Latina. Kids Talks propone un espacio de conversación y reflexión junto a los líderes clave del ecosistema digital infantil y adolescente en América Latina. Tiene como objetivo abordar distintas temáticas, tendencias, oportunidades y desafíos que hacen a la industria de productos y servicios dirigidos al segmento, como así también conocer a las personas e ideas que hay detrás de los ejecutivos y profesionales de las compañías más importantes de la región. Bienvenidos a la segunda edición de Kids Talks. Kids Talks es presentado por Kids Corp, la compañía KidTech líder en América Latina. Cuando hablamos de niños, hablamos de los seres más creativos de la Tierra. Así y todo, existen grandes profesionales, personas, que se dedican al desafío de sorprenderlos. En 2007, en la Ciudad de México, se fundó una de las agencias hoy más creativas e innovadoras de América Latina, KTBO, por contrabando. Con oficinas en México, Brasil y Argentina, KTBO se encarga de crear y diseñar estrategias para dar vida y sumar valor a partir de soluciones integrales a grandes clientes del segmento como Mattel, Coca-Cola, Kellogg's, Bimbo, Adidas y Walmart, entre otros. Hoy, en nuestro segundo Kids Talks, vamos a conversar con Armando Ortigoza, cofundador y CEO de KTBO. Armando cuenta con más de 15 años de trayectoria en la industria publicitaria, liderando hoy un equipo regional de más de 200 colaboradores. Armando es sin duda un referente de la creatividad en América Latina y es un enorme honor inspirarnos con él hoy en esta segunda edición de Kids Talks. Armando, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte acá. Virtual, obviamente, ¿no? Todavía, tenerte de manera virtual, con el deseo de que estas cosas se puedan hacer presenciales dentro de poquito. Pero bueno, contanos cómo estás, cómo venís viviendo todo este último año, como puntapié, y luego nos empezamos a meter un poquito más en vos. Seguro. Bien, afortunadamente, vaya, ¿quién iba a decir, no? Que 14 o 15 meses después seguiríamos ya aún en esta peculiar y única situación en la historia global, al menos de las últimas décadas, pero en lo personal, dado que mi familia se encuentra bien en materia de salud, nos hemos resguardado, nos hemos portado muy bien, pues tengo yo niños pequeños, están en la escuela y dentro de lo que cabe, pues ahí vamos, entonces no me quejo porque sí que es una situación que cuando uno pues ve lo que está pasando, sí pone las cosas en perspectiva y vaya que hay millones y millones de personas en el mundo y en Latinoamérica que la están pasando muy mal, con lo cual el tener que trabajar de casa y de pronto desesperarse porque los niños interrumpen por séptima vez una sesión de Zoom, me parece que son problemas menores, entonces en ese sentido estoy bien. Tengo el ánimo en alto, pero sí, claro que muy, muy respetuoso y también muy preocupado por esta situación y los estragos que de alguna u otra manera pues vamos a tener que vivir en los próximos meses, si no es que años, ¿no? Pero bien, dentro de todo, la verdad, de verdad que somos muy afortunados. Entonces no puedo más que estar agradecido y al mismo tiempo, como te digo, pues preocupado porque es una situación que ya sobrepasó toda expectativa que se tenía de ella al inicio. Uh-huh. ¿no? Pensábamos que iba a ser un tema de meses. Sí. ¿Cuántas veces no tuvimos esas conversaciones para platicar con gente cercana o gente con la que laboramos diciéndoles que ya íbamos a vernos en un par de meses y ya pasó un año y seguimos viéndolos por una cámara, ¿no? Total. Armando, hablabas recién de tus hijos y de las interrupciones, obviamente, que se da hoy en cualquier hogar que se esté trabajando, ¿sí? ¿Qué pasa si hoy le preguntamos a tus hijos de qué trabaja tu papá? ¿Qué me responden? Pues es chistoso. Yo creo que responderían algo como trabaja para Mattel o trabaja en Coca-Cola o trabaja para Pokémon o cosas así.
Y claro que si bien les he querido explicar el tipo de cosas que a veces hago, como que ellos se quedan en esa primera capa de saber que yo tengo la fortuna de ver juguetes antes de que lleguen a las tiendas, o de que vean ellos un comercial o de pronto un billboard, un espectacular en la calle, y que digan, mi papá tuvo algo que ver con eso. Y claro que les genera esa sensación de que puedo ser algo como un youtuber, ¿no? Así de famoso como un youtuber casi. Entonces, ¿Y pues nada. tienen el privilegio de recibir los juguetes antes a veces o no? No, realmente reciben los del año antepasado, que ya tuvimos que preguntarle al cliente qué quieres que haga con este material, que nosotros utilizamos para muchas cosas, y solo hasta 2 años después que el cliente nos dice, ¿sabes qué? Normalmente los donamos, la verdad, para distintas casas, hogares y cosas así, pero de repente si alguien llega y me dice, llévale esto a tus hijos, y claro que, pero en ese sentido no son los nuevos, sino más bien los viejitos, pero Okay. se reciben con la misma alegría. Eso sí, me invitan a los congresos para ver los juguetes que vienen, pero como no puedo tomar fotografías por obvias razones, sí se los platico y no, bueno, o sea, como si les estuviera dando yo la primicia de lo que va a ser la próxima trilogía de Star Wars, ¿no? Claro. Ahora, hablamos de juguetes, que es una de las verticales en las cuales KTVO se ha sumergido, pero vos empezaste en la industria de la música y creo que casi por accidente caíste en la industria publicitaria. ¿Cómo es esa historia? Pues sí. Yo creo que la publicidad en general, yo creo que el mundo profesional está plagado de estas historias de quienes empezamos en algo y pues así es la vida, te lleva por caminos. En mi caso, la publicidad tampoco era, digamos, un rubro muy lejano porque yo estuve muchos años en la industria editorial, 7, 8 años, y en general me parece que es una industria que también se nutre a partir del proceso creativo. Esto es, el formato y los pliegos serán los mismos, pero la forma en la que uno le va dando vida a la publicación, las colaboraciones, las temáticas que se van explorando dentro de en este caso, revistas, fue lo que más me tocó llevar a la vida. Pero cuando empezamos en la música, pues era una etapa en donde la independencia era una gran palabra en la industria musical en aquella época, y tuve la fortuna también de visitar Buenos Aires en un par de ocasiones en aquella época, siendo que Buenos Aires era uno de los epicentros, ¿no? Pero ser independiente era todo un tema, porque era de las primeras veces que las bandas nos autogestionábamos y buscábamos oportunidades fuera de un sello discográfico, de un label. Y en ese sentido aprendimos a mercadearnos, la forma en la que construías tú tus propias, justo lo que hoy llamaríamos tus propias audiencias, cómo es que ibas a lograr mucho ruido virtualmente sin ni un solo peso de inversión detrás de esos esfuerzos. Entonces las bandas y los artistas y la industria musical en general fueron los primeros en explorar y realmente explotar estos nuevos puntos de contacto que hoy llamamos redes sociales y demás. Entonces no me era muy lejana, pero sí que nunca pensé que fuera a darme ese brinco, sino más bien nosotros, bueno, en la industria musical y justo en la industria musical independiente uno tiene que buscar muchos esfuerzos o pequeñas verticales que le permitan generar pues un ingreso que sí ya le dé la oportunidad a uno de vivir y de pagar sus gastos, ¿no? Entonces, uno como banda, pues en lo que graba, en lo que tiene la oportunidad de salir de gira, en lo que sale el material, pues a lo mejor produce una serie de shows o de conciertos en algunos foros en su ciudad, pero luego va haciéndose de amistades y de conocidos. En nuestro caso pusimos un sello discográfico de la mano de unos canadienses, una banda canadiense que tiene un sello discográfico que se volvió muy importante en Norteamérica. Posteriormente pusimos una plataforma de podcasting, todo relacionado con la música, hasta que nos dimos cuenta que teníamos la oportunidad de nosotros ser un puente entre quienes aún veían en la música un vehículo de socialización muy importante para los jóvenes y quien estuviese del otro lado. Por lo general estamos hablando de marcas, ¿no? Entonces nosotros teníamos de alguna manera una forma de, a través de distintos proyectos, llegarle al segmento joven a través de este punto de pasión que es la música. Entonces
comenzamos a vender patrocinios y ciertos esfuerzos para los eventos que nosotros llevábamos a la vida, para las giras que nosotros mismos gestionábamos o producíamos. Hasta que con el paso de los años nos dimos cuenta de que realmente la gran mayoría, si no es que la totalidad de las marcas, no sabían cómo llevar a la vida esfuerzos de comunicación a través de estos nuevos medios digitales, ¿no? Fuera de tener un sitio web que realmente no... ¿En qué año ya había pasado. Eso fue... ¿Qué habrá sido? Yo creo que por ahí del 2007, 2000, no, antes de que siquiera constituyéramos el sello, pero 2004, 2005, digamos. Entonces ya había pasado la burbuja de los .coms, entonces los sitios web no eran necesariamente un destino así como para hacer algo que cobrara la atención como del segmento joven. Entonces empezamos a decirle a muchos de estos futuros clientes o clientes en potencia, oye, además de este patrocinio, ¿por qué no me dejas hacerte una propuesta para llevar a la vida un esfuerzo de darle un tono y una manera a tu marca dentro de estos medios? Y era muy chistoso, ¿no? Lo escépticas que eran estas marcas de qué voy a hacer ahí, qué tengo que hacer ahí, cómo lo voy a medir, etcétera. Y pues cayeron un par de oportunidades que muy rápido en el camino sí que nos dimos cuenta que era una pequeña ventana como esas que se abren pocas veces en distintas industrias, ¿no? Es una mezcla entre nuevas tecnologías que obviamente abren nuevas posibilidades y players que están un poco atrincherados ya de un lado las centrales creativas, ¿no? Y del otro lado las agencias digitales, que era un tema más de desarrollo de código y en todo caso quizá de SEM, SEO, ¿no? Pero nadie estaba entendiendo cómo poder llevar la creatividad y los contenidos más, digamos, editorializados a estos nuevos canales. Entonces, pues nos dedicamos a crear metodologías, empezamos a tratar de ganarle un paso, ¿no? A la competencia, sabiendo que si no lo lográbamos consolidar rápido, pues tarde o temprano nos iban a alcanzar, ¿no? ¿Y ahí cómo fue de pronto agencia? Pues en paralelo pusimos la agencia, quizá más pensando en que la agencia iba a ser el vehículo para poder primero vender estos patrocinios o quizá decirle a un cliente, mira, en lugar de que yo te venda un patrocinio para un solo show, ¿por qué no te hago un planteamiento que le pueda dar vida a tu marca a través de todas estas propiedades que hemos llevado a la vida y de esa forma sí darle continuidad al segmento y generar por lo mismo pues, mejores resultados o algo que tenga un mayor impacto? Entonces teníamos los podcasts, teníamos un sitio web de eventos musicales, sobre todo en la Ciudad de México y en Tijuana, que es en el norte de México. Teníamos, como te digo, los shows, teníamos una entrega de premios a la industria musical independiente que gozaba de muy buena reputación. Y entonces les hacíamos un planteamiento integral y pensábamos que la agencia iba a ser eso, más una agencia como de experiencias, pero es ahí donde, pues de nuevo, ¿no? Uno a veces no sabe por dónde van a venir esos giros que, ¿no? En el destino y uno, pues, o brinca para tratar de cacharlos y subirse un poco a esos barcos. Y en nuestro caso, la agencia naturalmente nos invitaron por primera vez a un pitch, ¿no? No sabíamos ni siquiera lo que era un pitch, pero claro que estábamos muy seguros de ser de los entes, al menos en el mercado mexicano, que mejor conocían cómo poder aprovechar estos espacios, ¿no? En aquella época incluso todavía pimpeábamos páginas de MySpace, ¿no? Y recibimos nuestra primera iguala por una licitación que ganamos y pues para nosotros recibir una iguala fue como irse al cielo. O sea, en aquella época la iguala no era mucho, pero para nosotros era la posibilidad de cobrar un sueldo de forma quincenal y ya con eso era más de lo que habíamos podido nosotros generar en el frente musical durante los últimos 8 años anteriores o algo así. Entonces, ya a partir de ahí creo que, pues tú sabes que en la publicidad, como en cualquier otro medio, pues naturalmente cuando uno hace o hace su mejor esfuerzo por poner resultados, por hacerlo bien, los clientes se empiezan a mover. Entonces, quien anteriormente era cliente en alguna alcoholera, de repente ahora está en la industria de la confitería, claro. y se empiezan a dar ciertas oportunidades y ahí sí que ya entramos en, digamos, como caballos de carrera, fuimos cerrando el campo de visión y entendiendo que lo que nos iba a dar de comer pues era eso. Bien, y desde esos momentos al día de hoy, digo, y esto quizás como emprendedor, ¿cuáles fueron de las primeras
perdón, no primeras, sino las principales barreras o desafíos que tuviste que atravesar? Pues muchas. Yo creo que quizá la principal de ellas para mí es el tema de management, ¿no? Y de la administración del proyecto, porque nadie, digamos, salvo aquellos que quizá tuvieron la fortuna de estudiar una carrera universitaria en temas de administración, finanzas, etcétera. Pero no, pues no, la mayoría de los emprendedores no tenemos un manual de cómo crecer y escalar tu negocio en 6 sencillos pasos, ¿no? Se aprende haciendo, ¿no? Muchas veces. Totalmente. Y claro que en aquella época la universidad de YouTube y todas las otras herramientas que hoy están a disposición quizá no estaban tan nutridas, ¿no? Pero en, sí, en la Encarta 97 no había información al respecto, ¿no? Sí. Y sí, seguramente ya estaba un poco desactualizada. Pero entonces eso, la verdad, difícil entender cómo poder motivar un equipo de trabajo, cómo poder trazar, ya ni siquiera les quiero llamar procesos, pero cómo poder idear metodologías de trabajo acordes con el momento y el tipo de industria en la que uno está, posteriormente cómo hacer una administración responsable del proyecto, porque, ¿cómo te diré? No es que la creatividad o la publicidad se haya comoditizado, pero sí que uno puede, digamos, acceder a gente muy talentosa en muchas partes del continente o de la región latinoamericana, ¿no? Y el problema, no, o sea, uno puede tener una oportunidad y puede tener grandes talentos detrás de los proyectos, y una y otra vez esos proyectos o esas agencias pueden, en 2, 3 años después de haber vivido grandes momentos y de haber capitalizado muy buenas oportunidades, pueden, digamos, pueden estamparse con una enorme pared y desaparecer en tan solo unos años después de haber vivido buenos momentos. Entonces, para mí, lo más difícil era cómo poder anticipar esos próximos pasos en un mundo en donde todo, además, se acelera al grado de que lo que era relevante hace 3 años probablemente ya no es relevante ahora y no va a ser relevante dentro de los próximos 3. Entonces, esta parte de cómo manejar el negocio y cómo asumirse también uno ya como eso, quizá como un emprendedor más en forma o como un manager más que solo un emprendedor, me parece un reto interesantísimo, y es uno que todavía, en donde todavía me siento muy verde y desprotegido en muchos sentidos, pero sí creo que lo mucho que me han podido enseñar o que he podido yo aprender sobre la marcha me ha sido valioso para tratar de brindarle al proyecto más oportunidades. Muy bien. Vos sabés que yo soy un gran observador del mundo de las agencias, obviamente porque trabajamos mucho con ellos y también porque siempre me hago muchas preguntas del hoy, del futuro. A mí me ha sorprendido mucho de KTBO, que te diría principalmente 2 cosas. Una, que han encontrado una oportunidad de posicionamiento en marcas del segmento infantil y se han volcado, y se nota que vienen creciendo en esa vertical, se nota que encontraron esa oportunidad de afuera. Y la otra es, más allá del segmento, el ruido que viene durante los últimos años haciendo la agencia. Teniendo en cuenta que existen grandes grupos publicitarios, las llamadas Big Six, y que en ese campo hoy está compitiendo KTBO. Entonces te pregunto sobre estas 2 cosas. ¿Cómo ves esta vertical del segmento en la cual se han volcado? ¿Dónde consideras que están estos diferenciales? ¿O dónde encontraron ustedes la oportunidad y cómo vienen diferenciándose? Y la otra es, desde un punto de vista más general, ¿en dónde crees que KTBO está diferenciándose para competir en el mundo de las Big Six, podríamos decir, ¿no? Sí, no, buenísima pregunta, y además, bueno, no sé, para mí es un halago que esa sea tu percepción del trabajo que hemos venido haciendo en estos últimos años. Pero sobre el segmento, pues me parece, la verdad, un rubro fascinante, y ahí también creo que, como decimos en México, sin ánimo de darles un cebollazo, así le decimos, creo que Kidsport también es una empresa que ha detectado muchas de estas cosas y que lo está haciendo fenomenalmente bien. Pero me parece que es un segmento que claramente está viviendo uno de estos como
pues no sé si llamarle como cataclismos, pero muy interesante el tipo de movimientos que se están dando en lo que se refiere a el mercadeo y la comunicación al segmento de los niños con esta explosión en las tecnologías que están alrededor del segmento, ¿no? Y me parece que hay temas interesantísimos que a su vez se ligan con estos otros grandes temas que están en boca de muchas personas en estos momentos en torno a la privacidad de los datos y hasta dónde podemos llegar nosotros en el uso de la información. Y me parece que hay muchas cosas que están en el aire en estos momentos en el segmento de los niños, pero también siento que es al mismo tiempo un momento bien interesante para poder hacer cosas de forma responsable, pero también cosas sumamente divertidas, innovadoras, frescas, digamos, como en ningún otro momento quizá en la historia de la publicidad ante este segmento, ¿no? Y va mucho más allá de solo generar contenidos que claramente pues, es un poco como quien lidera la carga, ¿no? Pero en general yo creo que nosotros pues, hemos hecho un esfuerzo para abrirnos quizá a entender un poco de mejor forma qué es lo que está pasando justo con el segmento y cómo poder, digamos, trabajar de la mano de este tipo de empresas como Electronic Arts, como Niantic, como Mattel, para jugar con lo que anteriormente eran quizá 2 o 3 variables que uno podía presionar, ¿no? En un tablero para poder hacer cosas dirigidas a este segmento, pues ahora son 40 o 50, ese mismo dashboard ahora tiene 40 o 50 alternativas y lo difícil que es entender cuál es la forma correcta de concatenar 8 de las 40 para lograr tener algún tipo de impacto positivo. Entonces, y al mismo tiempo, pues todo lo que implica con estas nuevas tecnologías y todas las posibilidades que traen y van a seguir trayendo para poder hacer cosas dentro del segmento. Entonces, pues esa parte, la verdad sí que nos interesa y también te soy honesto, por fortuna hemos podido avanzar en esa dirección y en generar pues un pequeño grado de, no le voy a llamar especialización, pero quizás sí un mejor entendimiento de lo que está pasando ahí y sobre el escenario tan retador que tú comentas sobre las Big Six o las grandes, los grandes consorcios de la publicidad a nivel global. Pues claro, ese es para mí el gran reto para una agencia como la nuestra y para muchas otras independientes. Me parece que, pues como en muchas otras cosas, digamos, en la vida hay un péndulo que va y viene, ¿no? No siempre regresa al mismo lugar, pero sí que hay un movimiento, digamos, en ese sentido. Y yo creo que ya pasaron suficientes años, si no es que quizá más de una década o hasta 2, en donde les ha costado demasiado trabajo entender cómo es que van a poder adaptarse para realmente seguir siendo relevantes, ¿no? Ante sus clientes y ante claramente lo que han venido haciendo durante los últimos, no sé, 60, 70 años. Entonces, sin embargo, yo sí veo que ahora, conforme, digamos, se han reestructurado las consolidaciones que están haciendo, el apostar por servicios integrales que vuelve a ser un tema a tratar, ¿no? Los clientes no quieren trabajar con 7 proveedores para tener que resolver un solo esfuerzo como una campaña, un lanzamiento. Necesitan ya partners que de alguna manera sean un pilar en donde puedan resolver el grueso de sus esfuerzos. Y quizá después sí ejecutar puntualmente cosas más específicas cuando se tengan que llevar a la vida, pero otra vez esta idea de la agencia como un único lugar en donde logro resolver muchas cosas a nivel comunicación y a nivel marketing, pues vuelve a ser relevante y ahí yo creo que ya se dieron cuenta que sí que en la medida en la que ellos puedan consolidar, adelgazarse y unir cosas que ya están ahí dentro de sus ecosistemas, sí se van a poder, digamos, van a poder recuperar algo de ese terreno y sobre todo también entendiendo que en la región se están volviendo a crear como hubs o centrales regionales para empresas que quizá anteriormente tenían distintas unidades de negocio, ¿no? La unidad de negocio de CARICAM, la unidad de negocio de México, la unidad de negocio andina, la unidad de negocio de South Cone o South Latin, y ahora de repente muchas de estas empresas en aras también de ser cada vez más eficientes y dado que están bajo mucha presión, empiezan a amalgamar otra vez toda una región, todo centralizado desde una ciudad como puede ser Buenos Aires o como podría ser Sao Paulo o la Ciudad de México, Bogotá.
Y entonces eso deja muy, digamos, desamparadas a muchas agencias independientes que se quedan ya sin la posibilidad de concursar por estos proyectos regionales, y que además estos grandes networks pues tienen ya por lo menos la infraestructura montada para decir yo te trabajo en la ciudad que quieras, como quieras. Y eso es claramente una amenaza para una agencia como Contrabando. Y de ahí yo creo que estos últimos 4 años han sido un esfuerzo por asentar una cierta presencia en la región que nos permita prepararnos para ese tipo de retos y de nuevamente estar, si no un paso adelante, por lo menos listos para ese embate y saber que tenemos igual o más argumentos que cualquiera de ellos en el escenario de hoy. Digamos que la investidura puede llegar a pesar y pesará más en otro tipo de ejemplos o en otro tipo de industrias, pero en este caso en particular es un tema más de, digamos, eso, es un halo, pero es un halo que ya no tiene necesariamente una injerencia sobre el mundo que hoy vivimos, porque ya ha cambiado tanto esto que el conocimiento que ellos han podido acumular a lo largo de muchos años quizás sigue manteniendo ciertos bastiones a nivel estratégico, a nivel de planteamiento de, digamos, de desarrollo de marcas, etcétera, pero todo lo demás se ha reinventado por completo y no tienen ninguna de ellas más argumentos que agencias como KTO para entender la mejor forma de llevar a la vida un proyecto que busque ciertos resultados. Bueno, veo que analizás muy, muy de cerca lo que pasa en los grandes jugadores. Me imagino que ahí es donde también aparecen las oportunidades y finalmente las decisiones a través de las oportunidades. Han abierto operaciones en San Pablo, en Buenos Aires, ya tienen un equipo de colaboradores también. No estoy seguro si en Chile también algunos colaboradores. No llevamos a la vida proyectos que, o sea, para el mercado chileno, pero digamos que es el equipo de Buenos Aires el que aún puede dar ese servicio. Ojalá. Pero y obviamente su headquarter, su base como agencia mexicana, podríamos decir, o ya regional, pero ¿estas decisiones vienen a partir del análisis y te acompañan los clientes o es una decisión previa y luego voy a desarrollar ese mercado? ¿Cómo se da eso? Esa es otra buena pregunta, Demian. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Y a veces hay un tercer componente que es un poquito de suerte, ¿no? Pero no sé si es suerte, porque uno se tiene que abrir a ese tipo de cosas para que se presenten de pronto estos elementos más fortuitos, pero... A mí me gusta la frase que dice que la suerte es muy parecida a hacer las cosas bien. Ojalá, porque entonces han habido un par de cosas que hemos podido hacer bien, porque vaya que hemos tenido suerte. Seguro que sí. Yo lo que te diría es que, a ver, uno busca ese tipo de oportunidades y entiende que en su plan estratégico están por lo menos el avanzar en esa dirección. Y conforme uno toma esos, como te digo, mientras uno se abre a esas cosas y empieza ya a tomar decisiones firmes, de repente, curiosamente, llega un cliente que se abre a, digamos, pasa de invitarte como agencia a únicamente ver por el mercado mexicano, a ver por el mercado mexicano y el mercado argentino. Y entonces, quizá nos habría podido dar esa oportunidad si unos meses antes uno no habría, digamos, tomado la iniciativa de constituir siquiera una empresa. Claro. Y entonces se empiezan a concatenar cosas que por una parte tienen que ver con un deseo real, no un deseo, sino una serie de acciones genuinas que la agencia está tomando para abrirse a eso, y al mismo tiempo empiezan a salir este tipo de cosas en donde un Mattel, de repente de trabajar 2 o 3 años con ellos, sí a nivel región, todo centralizado o todo por lo menos gestionado desde la Ciudad de México, pero de repente empezamos a entablar charlas en torno a la posibilidad de crear un gran centro de comando digital para Mattel, pero ya a una escala quizá 4 veces lo que hasta ahora nosotros entendíamos como el tamaño de la cuenta. Y entonces eso también da una oportunidad de ¿y por qué no basamos un pequeño equipo acá? Y sería inteligente también tener ciertos pies, digamos, en este mercado físicamente. Entonces, como te digo, de repente es chistoso, pero el tiempo y ahora con la pandemia es muy curioso, ¿no? La percepción que tenemos del tiempo, hay cosas que sentimos que duran una eternidad y de repente volteamos y también
llevamos ya nosotros 14 meses trabajando de forma remota en esta peculiar situación, y parece que fue ayer que, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno voltea y ve que en estos últimos años de repente no solo ya se tienen estas operaciones regionales, sino que ya hay equipos muy nutridos, como es el caso de un Brasil con casi 20 personas, y de repente lo que era un experimento para tener gente en Argentina, ahora ya es un equipo de 8 personas que va a crecer próximamente. Entonces, es padre, es muy bonito ver cómo se empiezan a alinear cosas, claro, con muchas dificultades en el camino, pero uno se tiene que abrir a eso, y al mismo tiempo yo creo que uno tiene que detectar esas señales del lado de los clientes con los que uno trabaja, ¿no? Y obviamente los esfuerzos de prospección que hemos hecho, que hasta ahora no éramos muy activos ni en prospección, ni en PR, ni en pues ahora que de alguna manera también ya salimos al mercado, y nosotros tratamos de buscar obviamente áreas de compras o de procurement que estén ya emitiendo concursos a nivel región y que puedan conocernos, etcétera. Qué bien. Me gustó el término de centro de comando para Mattel. Tengo entendido que también hay una especie de centro de comando para Kellogg's, y creo que por lo que sé, con lo que escuché por ahí, KTBO tuvo mucha injerencia en la creación de estos centros de comando. ¿Cómo se arma un centro de comando para marcas de este segmento? ¿Qué hay que mirar? ¿Qué hay que analizar? ¿Qué hay que pensar? Y obviamente, ¿cómo se inspiran para, a partir del centro de comando, generar acciones creativas que, como siempre decimos, llamen la atención de los seres más creativos de la Tierra? Contanos un poco de eso. Mira, los centros de comando efectivamente tenemos 2 para toda Latinoamérica y 2 para el mercado mexicano, 3 de hecho. Los 2 que le dan servicio a toda la TAM, Brasil incluido, son el de Mattel y el de Kellogg. Uno se llama el KID, que es Knowledge in Digital. El otro es Cube, que es el Kellogg Unit for Brand Engagement. Tenemos uno para Colgate-Palmolive para México que se llama el Code. Y tenemos uno muy grande, que es el más longevo de todos, para Coca-Cola de México, que se llama el Media House. Anteriormente era el CIC. Y tenemos otro que en México hay una casa de estudios superiores muy importante, que es el Tecnológico Autónomo de Monterrey, le llaman el TEC. Tiene como 200 campuses a nivel nacional, pero el más importante sigue estando en Monterrey, y allá tenemos un centro de comando que se llama el Lab, que le da servicio a toda esta importante red universitaria mexicana, ¿no? Pero yo te diría, yo creo que lo más importante es este elemento. Quizá probablemente habrían 2 pilares. Por una parte, encontrar una forma de integrar todos los servicios de una manera como, ¿cómo decirlo? O sea, de entrada, los recursos, una característica que distingue a muchos de estos centros de comando es que los recursos son enteramente dedicados. Como tú sabes, muchas agencias obviamente no podemos cobrar un perfil al 100% a todos y cada uno de los clientes con los que trabajamos. Esto es, si yo no voy a ocupar más que solo unas horas para hacer mi planteamiento estratégico cada 15 días o una vez al mes, pues no necesito estar pagando yo un recurso al 100%. Entonces, una característica es que son recursos dedicados y se generan procesos de trabajo mucho más integrados que como normalmente uno operaría o podría manejar una cuenta. Son equipos multidisciplinarios que por lo general tienen para mí dos elementos que son muy importantes. Uno es el tema de la inteligencia y el manejo de la data. Entonces, todos estos hubs digitales tienen un núcleo quizá un poco más engrosado en lo que a management de datos se refiere. Y ahorita vamos a hablar quizá de todo lo que está ahí dentro, pero todo un núcleo que procesa información. Y por otro lado es esta capacidad de autogestar sus propios contenidos, ¿no? El llevar a la vida y ejecutar ya la bajada de muchas de estas creatividades de una manera ágil. Bien. Y entonces, pues es curioso, quizá la primera charla que tuvimos fue a partir de lo que te acabo de decir, con Coca-Cola de México. Fue hace muchos años que un experimento en España,
que llevó a la vida Findasense, que todavía sigue siendo un gran jugador en la industria en Iberoamérica. Creó realmente era un centro de atención a consumidores enriquecido por temas de tecnología. Era un tema más de servicio a consumidor a través de canales digitales, ¿no? Y ese experimento, Coca-Cola de México lo trata de traer a esa unidad de negocio, pero Coca-Cola de México es un poco como el niño rebelde, porque es como es la joya de la corona en Latinoamérica, no por una razón necesariamente muy buena, pero claramente por lo importante que es esa industria en México. Y entonces ellos lo adaptan y dicen, más que un tema de servicio al consumidor, queremos que se vuelque más hacia un aspecto creativo y de generación de assets y de activos digitales para el portafolio. Entonces sí que lo llevamos a la vida desde cero. Y ese después fue un modelo que conforme pasaron 2-3 años y aprendimos mucho sobre las bondades y también los retos que implicaba, pudimos ya entonces evolucionar y obviamente le hemos ido añadiendo distintos elementos según obviamente los objetivos que persigue cada cliente. En el caso de un Kellogg hacemos mucha más investigación, hacemos metodologías de investigación ágiles, corremos paneles en línea, trabajamos de la mano con los equipos de insights analíticos, cosa que a lo mejor no sucede tanto en el centro de comando en Coca-Cola. En el caso de Mattel producimos demasiados contenidos y además tenemos otra parte como de transformación digital junto con Mattel para temas de CRM, metodologías de inbound marketing, que no necesariamente es lo que teníamos del lado de Kellogg. Entonces, cada uno va adquiriendo otras características, pero creo que el eje rector sigue siendo, por una parte, un eje creativo y por otro, y que baja a la parte ejecucional, y por otro lado, esta parte más de business intelligence y de cómo uno procesa la información para dar recomendaciones al cliente, ¿no? Qué bien. Supongo que ese es uno de los grandes diferenciales que antes hablabas de las Big Six, de un poco cómo viene su negocio en los últimos años. ¿Crees que eso es uno de los grandes diferenciales? De Sí, KTBO, ¿no? Sí. Digo. Sí lo creo, la verdad, porque las otras agencias en la región que yo ubico como competencia directa nuestra, que no necesariamente son de estas Big Six, creo que también comparten a veces estas características. Pero sí, sin duda, y también la operación de estos centros de comando, que, digamos, se dice fácil y obviamente suena lindo, ¿no? El centro de comando, pero llevarlos a la vida tiene ahí como decimos los mexicanos, tiene su chiste. Y de verdad que tampoco hay muchas agencias allá afuera que hayan exitosamente manejado la gestión de estos, porque son equipos de trabajo de 40 a 45 personas. En el caso de Mattel hasta llegan a ser 60 cuando es la temporada naturalmente navideña. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que si hablábamos de lo bueno y de lo malo, de las cosas no tan buenas, es que estas grandes agencias todavía me parece que batallan mucho en temas de cultura organizacional, siguen cargando ahí grandes, digamos, bloques, ¿no? De cómo poder ordenar equipos de trabajo y cómo poder tomar decisiones de una forma, digamos, ágil que le permita, pues, a la agencia encontrar como otra cadencia. Yo todavía siento que les cuesta mucho eso, siguen siendo muy, como dicen los gringos, muy by the book, ¿no? Y entonces, y tienen un control tan férreo de tantas cosas que naturalmente eso va en contra de, pues, una organización que pretende ser, pues, ágil o integrada, ¿no? Y en estos centros de comando, vamos a decir, este approach propio de KTBO, hablas de datos, de insights, hablaste de creatividad. ¿Cuál es el mindset de la gente, del talento detrás de KTBO para sorprender al consumidor de Mattel, de Kellogg's, inclusive de Coca-Cola, de Niantic? 3 cosas relevantes que puedas decir, que se te ocurran a la cabeza primeras, porque deben ser un montón, ¿no? Sí, sin duda, pero para mí quizá la primera y la segunda es chistoso, pero para mí es un tema de cultura. Yo de verdad creo que, no sé, tenemos, digamos, las organizaciones, si nos descuidamos, muy rápido caemos en, digamos, en sistemas, creo yo,
de pensamiento muy obvios en cuanto a compartimentalizar los procesos, en cuanto a entender mi área, digamos, mis responsabilidades. Y yo creo que para mí lo más importante es, y por eso te digo que es un tema cultural, es entender que, digamos, es un solo equipo de trabajo, es una sola agencia. Y los resultados que ponemos sobre la mesa, son buenos o malos, son resultados que nos atañen a todos. Otra vez, ¿no? Es bien difícil y uno nunca está ahí. Uno ojalá y algún día podamos llegar a que verdaderamente todos y cada una de las personas que colaboramos en la agencia así lo sintamos, pero ya el simple hecho de querer moverse en esa dirección es muy importante, porque yo creo que es esa integración, es porque, a ver, de nuevo, me parece que digital se mueve tan rápido que uno no tiene que tener los 10 años, ¿no? de experiencia para... claramente hay áreas y hay disciplinas en donde uno tiene que tener, ¿no?, cierta profundidad y un conocimiento pleno de lo que hace, pero realmente el mundo digital es mucho más noble de lo que parece. Uno puede en un par de años entender y digamos, y cachar en términos generales cómo es que se van moviendo las cosas, y uno puede entrar tarde en el camino y convertirse en un gran profesional del marketing digital. Sin embargo, lo más difícil es entender cómo se van interconectando todas las cosas y cómo los datos, sin tener un entendimiento muy profundo, digamos, de lo que son los formatos, y si quien tiene un entendimiento muy completo de los formatos y de los costos y de temas más asociados a la compra de medios, pero que no entiende de una manera más profunda al consumidor, a la audiencia, y a su vez, de alguna manera, quienes no entienden el proceso también de llevar a la vida ciertos contenidos, ¿no? Y quienes hacen contenidos, si no entienden bien cuáles son los distintos estímulos y para qué se van a optimizar las piezas en miras a lograr que, entonces se empieza a crear una red, para mí muy interesante, y el gran reto para organizaciones como la nuestra está en cómo poder, digamos, ir constantemente adelgazando esas barreras que naturalmente se van levantando en un mundo en donde la especialización es uno de los grandes, digamos, fenómenos. Esto es, no, el día de mañana vamos a llegar a un grado en digital, dado que estas tecnologías se van exponenciando, en donde no, yo solo sé por decir, de marketing de precisión, pero pues de aquí para acá y todo lo que viene después no te sé decir nada. Y alguien más va a decir, no, yo soy experto en listening digital, pero no me vayas a preguntar nada ni de acá ni de... Entonces, pues, ¿cómo pretende una organización detectar una oportunidad, un insight, si quien hace community management no es capaz de detectar en el comentario de un consumidor? Claro, como tener una visión holística y granular a la vez, ¿no? O sea, como zoom out y zoom in. Sí, totalmente. Es un súper reto, creo yo, pero sí creo que para poder abordar este tipo de cuestiones, lo primero que hay que contribuir a poner sobre la mesa de discusiones es la cultura de la organización. Porque pues claro que también nos podemos meter en temas de reclutar y de cómo asegurar que uno puede tener cada vez pues, el mejor talento, pero a partir de estas cosas que te comento, ¿no? Pero sí creo que la cultura hoy en una organización es, yo creo que para mí, realmente el diferencial y el elemento que realmente hará que esa agencia probablemente esté o no esté dentro de 5 o 10 años, ¿no? Buenísimo. Te iba a preguntar, de hecho, sobre predicciones, recién las diste. ¿Querés sumar alguna más para cerrar? Por lo menos sí decirte que me parece que lo bonito de lo que estamos viviendo ahora en la publicidad, quienes estamos en esta industria, es de alguna manera va más allá de la publicidad. Nos está tocando vivir en una era en donde vemos grandes cambios en el mundo de la comunicación y por lo tanto en la forma en la que las personas vivimos en sociedad y nos interrelacionamos. Entonces, la publicidad es una bonita ventana para ver todas esas cosas de primera mano. Uno es espectador en primera fila, porque si la realidad aumentada va o no va a finalmente dar un paso, ¿no? Lo mismo los contenidos en realidad virtual. Digamos, todo eso, la publicidad, por la naturaleza misma de la industria, se tiene que cuestionar desde el día uno y se le tiene que hacer un monitoreo a diario, y es
es bien interesante porque claramente el impacto que tienen estos cambios van a cambiar todo, la educación, las ciudades, cómo vivimos físicamente, ¿no? Los espacios públicos, tantas cosas. Entonces creo que hoy, pues eso, creo que el cambio tan acelerado nos hace prender ahí un chip de curiosidad más que de querer predecir qué viene después, sino en todo momento siempre estar con los ojos muy abiertos, ¿no? Y no dejar de sentirse muy curioso por todo lo que está pasando. Armando, muchísimas gracias. Estamos ya un poco en el tiempo propuesto. Creo que tus palabras a profesionales de nuestra industria, que es la audiencia, para quien estamos generando este contenido, los va a dejar pensando muchas cosas. Me parece que has tirado algunas ideas y análisis propio, personal, que va a dejar picando muchas ideas en la gente, y eso está buenísimo. Es muy ameno realmente conversar contigo, así que te vuelvo a agradecer el haber estado con nosotros y desearte lo mejor, que sigan creciendo. Es lindo ver cómo empresas latinoamericanas como son ustedes se expanden en la región con este mindset inclusive local, ¿no? Generando esa sustancia, esa cultura local. Así que ojalá sigamos viendo mucho más de ustedes, ¿sí? Gracias de nuevo. Ojalá que sí. No, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Kids Corp por la invitación. Y ahí les ofrezco una disculpa si este cafecito hizo que me extendiera un poco de más. De repente valió la pena. Se me va un poco la lengua, pero por lo pronto sí se generan ese tipo de, digamos, de discusiones alrededor de estos temas, pues ya habrá cumplido el cometido. Total. Armando, un gran abrazo. Gracias, y los mejores deseos. Demian, muchas gracias, y gracias a Pablo también, que apoyó con todo esto. Dale, bye. Cuídense mucho, chao. Esto fue Kids Talks. Nos vemos en la próxima edición.